Entonces, vamos a continuar con la segunda mitad del capítulo 10, como ya hablamos, y nada más para hacerle un breve resumen. La primera parte de este capítulo que estudiamos la semana pasada, encontramos que Jesús hace la siguiente afirmación. Él dice, yo soy el buen pastor. Yo no soy un buen pastor, uno de muchos, no, yo soy el buen pastor, o sea, el único. El versículo 14 dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Y esta semana en mi grupo de comunidad estuvimos profundizando esta idea de que todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, todos los que hemos creído, todo lo que hemos estado estudiando, que Él es Dios y vino a este mundo a morir, a vencer la muerte por medio de su resurrección una vez y para siempre. Todos los que hemos puesto nuestra fe en Él, ahora somos parte de sus ovejas, somos parte de su redil y como sus ovejas le pertenecemos y le reconocemos, o sea, lo identificamos, reconocemos su voz, confiamos en Él, pasamos tiempo con Él, le reconocemos, recordemos esa palabra. Y cuando pienso en reconocer a alguien, pienso en mi hijo Luca. Mi hijo Luca está por cumplir 2 años como el otro mes. Y cuando él está en la siesta del mediodía o cuando se está despertando en la mañana después de dormir en la noche, siempre se despierta como a las 7, ya uno sabe, y cuando ya lo empieza a escuchar que está por ahí despierto, ¿verdad? Yo llego y me asomo y le hago así. Y no escucho nada y le hago otra vez. Entonces él dice, papi, papi. Y ya identifica que el silbido del es su papá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hemos pasado tanto tiempo juntos, hay una conexión entre él y yo por la comunión que tenemos, por la relación estrecha que tenemos, que él reconoce, ni siquiera mi voz, reconoce un silbido. Y él reconoce que es su papá, que es papi. Nadie le enseñó a decir papi, pero ahora me dice papi, ya no me dice papá. Entonces, de esa misma manera, tengamos eso en la mente, nosotros, si verdaderamente somos ovejas de Jesús, y Él es nuestro buen pastor, tenemos que reconocer su voz. Tenemos que reconocer que Él es nuestro buen pastor. Y esta ilustración de ovejas y pastor habla de una dependencia, habla de una relación íntima, literalmente, o sea, no es exageración. Las ovejas no pueden sobrevivir sin un pastor. O sea, son sumamente débiles, sumamente torpes, necesitan desesperadamente la guía, el cuidado, la protección, la disciplina de un pastor. Y si usted y yo verdaderamente somos sus ovejas, tenemos que reconocer su voz. Pero esto también implica que no todos reconocen su voz. O sea, que no todos son ovejas de su redil. Y eso puede ser un poco confrontante, eso puede ser un poco como difícil de asimilar en esta cultura que vivimos, que es bastante inclusiva, que no, todo es amor. Pero no, aquí nos deja claro que, por ejemplo, si yo voy a otra habitación, no sé, a la habitación de otro niño bebé y le hago, probablemente se asusta y empieza a llorar a la mamá, porque no me reconoce. De igual manera, hay personas que tal vez creen en un Dios, sí, yo creo que hay un Dios para allá, pero no le reconocen como su buen pastor. Y hemos estado procesando esta idea, y antes de entrar hoy al versículo 22, quería que tuviésemos ese preámbulo y que nos hiciéramos la siguiente pregunta. ¿Verdaderamente soy parte del redil del buen pastor? ¿Verdaderamente reconoces la voz del buen pastor? Porque si no lo eres, hoy tienes la oportunidad de escuchar la verdad y de creer. Hoy es el día que tienes para escuchar esa verdad y para creer. En esta historia encontramos a muchas personas que escucharon, que inclusive vieron a Jesús cara a cara y no creyeron. Se fueron con pura información, se fueron con puro conocimiento, y que ese no sea el caso de nosotros hoy. Entonces estamos en Juan 10, 22 y dice así, ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah, el festival de la dedicación. Se encontraba en el templo caminando por la parte conocida como el pórtico de Salomón. La gente lo rodeó y le preguntó, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso?
Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeos. Entonces, yo no sé si usted ha puesto atención, pero Juan nos ha dado diferentes relatos de historias de Jesús que sucedieron en festivales o festividades judías. Se nos mencionó del día de descanso, se nos mencionó del festival de enramadas, de tabernáculos, se nos mencionó de la Pascua y hoy se está celebrando en este momento el Hanukkah. Entonces eso quiere decir que han pasado aproximadamente 2 a 3 meses del último relato, que están en la fiesta de las enramadas, en la fiesta de las tiendas que se ponían afuera. Y ahora Jesús se encuentra en el epicentro del judaísmo, en la ciudad de Jerusalén, durante la festividad de Hanukkah. ¿Y qué es Hanukkah? Bueno, no es una festividad que encontramos en los libros de la ley, no la encontramos ahí, pero sí tiene una gran implicación y significado en la cultura judía. ¿Por qué? Porque si usted se recuerda, si usted ha estado aquí por algún tiempo en nuestra serie de Daniel, que tuvimos hace unos meses, estudiamos, déjeme darle un breve resumen, que había una persona que se llamaba Alejandro Magno, que conquistó a diestra y siniestra territorios y reinos en el Medio Oriente. Entonces ese proceso se llamaba helenizar. Él estaba conquistando estos reinos y transmitiendo la cultura griega. Entonces esta conquista fue sumamente rápida, pero de la misma manera él murió inesperadamente. Y cuando él murió, ese reino griego se dividió en 4. Y uno de esos reinos, uno estaba en Egipto, uno era como Grecia, Macedonia, Asia Menor, y otro reino estaba en Siria, y donde está Israel, donde está Jerusalén. Y ese reino se llamaba Seleuco, porque ese fue el nombre de su primer emperador. Siga conmigo que ya vamos a llegar al punto. De ese reino, uno de los 4, se levantó un emperador sumamente tirano que persiguió y le hizo la vida difícil a los judíos. Su nombre era Antíoco Epífanes y era tan malo, tan tirano, tan perverso con los judíos que conquistó el templo, el lugar más sagrado que existía para los judíos, y sacrificó un cerdo, un animal que para los judíos era impuro, que era completamente indigno, lo sacrificó dentro del mismo templo. O sea, el nivel de irrespeto que este emperador llegó era sin límites. Pero hubo una revuelta liderada por un grupo de judíos que se denominaban macabeos y finalmente pudieron vencer a este imperio y recuperaron el templo de Israel. Y eso por esa razón se llama la festividad de la dedicación, porque volvieron a dedicar el templo a Israel y lo liberaron de este otro imperio. Entonces Jesús se encuentra aquí, para darle contexto, en Israel, ¿verdad? Celebrando Hanukkah, o sea, una festividad que nos recuerda la independencia, la lucha, una guerra. Y Jesús aprovechó esta oportunidad para compartir su mensaje. Pero en esta ocasión no fue como que Jesús empezó a hablar y a predicar y ya, sino que dice que la multitud lo rodeó, lo acaparó, lo dejó sin salida y le hizo una pregunta. Pudieron haberle hecho miles de preguntas, pero había una que era más importante que todas y ya no aguantaban. Y decía, ¿eres el Mesías? ¿Hasta cuánto tanto suspenso? ¿Hasta cuándo tanta zozobra? Hey, dínoslo ya, por favor. Les estaba exigiendo a Jesús que se categorizara, o sea, que dijera, ¿eres o no eres? Probablemente ellos estaban esperando que él dijera, sí soy, y que ellos les iban a ofrecer lealtad e iniciar una revuelta ahí mismo. O sea, imagínense, estamos celebrando Hanukkah. Eso evoca ese espíritu de pelea, esos recuerdos de independencia. Jesús, si usted es el Mesías, dígame, y nos vamos ya mismo a derrocar al Imperio Romano. Me los imagino con esa agenda, con esa expectativa. Y les dicen, por favor, déjese de jueguitos, dígame si sí o si no. Versículo 25. Jesús les contestó, miren, yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Me imagino a Jesús pensando, qué cabezones que son. ¿Cómo vienen a exigirme que diga algo que ya yo les he dicho una y otra vez? Hagamos un recuento de las cosas que Jesús les ha dicho a lo largo de este tiempo. Yo soy el pan de vida, o sea, les ofrezco vida eterna. Yo soy la luz del mundo, o sea, yo venzo las tinieblas.
Yo era antes de Abraham, o sea, yo soy Dios Todopoderoso, yo soy el buen pastor, o sea, les ofrezco seguridad, descanso y cuidado. O sea, Jesús ya había dejado claro esta pregunta que le estaban haciendo. Y no solamente por lo que dijo, sino por lo que hizo. Cuántas señales, cuántos milagros habían demostrado que Él verdaderamente era el Mesías. No importa cuánto tiempo se hubiera quedado hablando ahí con esas personas, todos aquellos que no son sus ovejas no lo van a reconocer. Ellos no necesitan más información, no necesitan más pruebas. Lo que necesitan es tener fe. Lo que necesitan es creer. Jesús, con esas palabras, está demostrando que la salvación no se hereda por ser judío y ya. Que la salvación no se adquiere por acumulación de conocimiento. Es solamente por medio de la fe en Él. Y nada más. Solamente por medio de la fe en Él. Y ustedes me tienen al frente y me rechazan mi mensaje. Seguimos leyendo. Versículo 27. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Hagamos una pausa para que este mensaje como que se asiente en nuestro corazón y en nuestras mentes. Primero dice que sus ovejas escuchan su voz. ¿Y qué hacen? Le siguen. O sea que una característica de su rebaño es la obediencia, la fidelidad a ese buen pastor. Y yo te hago la pregunta a ti hoy, ¿eso te caracteriza a ti? ¿Escuchas con anhelo su palabra durante la semana, no solo los domingos? ¿Estás deseoso de recibir de su palabra en tu tiempo privado, en las mañanas, en la noche, en el mediodía? ¿Eso te caracteriza? ¿Estás dispuesto a obedecer esa palabra? No solo escucharla y que te salga por otro lado y ya. ¿Eso te caracteriza? ¿Realmente eres una oveja de Jesús? Y la segunda parte de este versículo también dice que Jesús nos conoce. Jesús nos conoce. Y más adelante en ese mismo versículo 28 dice, les doy vida eterna y nunca perecerán. Entonces las ovejas lo escuchamos y le seguimos, pero el buen pastor nos conoce y nos da vida eterna. Y yo no sé usted, pero yo crecí pensando en que tenían que esconderme de Dios. Porque él está nada más ahí viendo qué hace uno y qué no hace uno. Y uno creció escondiéndose de Él por su culpa, por el pecado, por la vergüenza. Pero ¿sabes qué dice este versículo? Que no tienes que esconderte de Él, porque si eres su oveja, Él ya te conoce. Imagínese eso. Él ya te conoce. Y no eres su oveja porque te lo ganaste con tu disciplina, con tus buenas obras. No, eres su oveja porque creíste en Él. Y ahora como consecuencia de eso, Él nos da vida eterna. Amigo, amiga, pensemos en eso. Pese a conocer nuestra maldad, pese a conocer nuestro pasado, pese a conocer lo que más nos avergüenza, si ponemos nuestra fe en Él, ¿saben qué hace el buen pastor? Nos conoce y nos da vida eterna. Y eso se llama gracia. No podemos alcanzarlo, no podemos comprarlo, no podemos pagar aunque sea un poquito. No, es una dádiva, un regalo que proviene del buen pastor para sus ovejas. Y las buenas noticias no terminan ahí. Versículo 28 dice, nadie puede quitármelas. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno solo. Y si usted ha puesto su fe en Jesús, si usted cree en su obra redentora de salvación, usted tiene que escuchar algo en esta mañana. Y es que nada puede separarte de la mano de Dios. El Dios del universo, el más poderoso de todos, te tiene agarrado en sus manos.
Y yo pensé, pero eso a mí me trae alivio, eso a mí me trae descanso, eso a mí me trae esperanza. Ustedes saben cómo son los niños pequeños. Cuando están asustados, ¿qué es lo primero que buscan? A la mamá o al papá. Cuando estoy en una piscina y Luca no quiere meterse de una vez, ¿qué es lo que hace? Lo alzo. Y ahí se empieza a tranquilizar. Cuando se siente mal, cuando está enfermo, ¿qué es lo que hace? Venir a los brazos. Cuando uso la licuadora o algo hace mucho ruido, ¿qué hace? Se asusta y busca refugio, seguridad, descanso en su papá. Pero usted y yo tenemos una seguridad aún mayor. El Dios más poderoso que todos nos tiene en sus brazos. Y yo no sé usted, pero mi esperanza, mi confianza no está en qué tan bien puedo agarrarme yo de Él. Porque yo soy débil, porque no sé qué tan constante puede ser, porque no sé qué tan fuerte puedo agarrarme. Mi fe y mi confianza está en que Él me tiene agarrado a mí. Hay una gran diferencia. No confiamos en que nosotros nos guindamos ahí y de un pelito estamos guindados, no, sino en que el Padre más poderoso de todos nos tiene en sus brazos. Y usted puede leer Romanos 8, 38 y 39 para profundizar cuando dice, ¿qué puede separarme del amor de Cristo? Nada. Si hemos puesto nuestra fe en Él, nada puede separarnos de Él. Y Jesús dice, vean muchachos, ¿sabe por qué les digo esto con tanta autoridad, con tanta certeza? ¿Saben por qué? Porque el Padre y yo somos uno. Su plan es mi plan, su reino es mi reino, sus ovejas son mis ovejas. Jesús aquí está diciendo de muchas maneras diferentes lo mismo. Que está diciendo, yo soy el Mesías, yo soy Dios. Ustedes me están aquí acorralando para hacerme la pregunta. Ya se los he dicho miles de veces y se los digo una vez más. El Padre y yo somos uno. Entonces, imagínese usted, versículo 31. Una vez más, la gente tomó piedras para matarlo. Volvemos a las apedreadas, ¿verdad? Que nos hemos encontrado en el libro de Juan. Jesús dijo, bajo la dirección de mi Padre, he realizado muchas buenas acciones. ¿Por cuál de todas ellas me van a apedrear? Le dice Jesús. Y versículo 33, ellos le dicen, no te apedreamos por ninguna buena acción, sino por blasfemia. Tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios. Esto es como una película predecible. Ya sabemos qué es lo que va a pasar, ya sabemos que se vienen las apedreadas, ya sabemos que todos ellos nada más están buscando cancelar esta amenaza que están experimentando de este Jesús que está predicando algo que no calza con lo que ellos tenían esperado, ¿verdad? Y Jesús, en lugar de asustarse, sino de una manera hasta retadora, les dice, a ver muchachos, ¿por cuál de todas las buenas obras que yo he hecho me van a apedrear? ¿Fue porque sané al paralítico? ¿Fue porque le di vista al ciego? ¿Fue porque multipliqué el pan? ¿Por cuál de todas esas me van a apedrear? Y la multitud es honesta, la multitud le dice, bueno, no Jesús, la verdad es que no podemos apedrearte por esas cosas buenas, ni por los milagros, pero te vamos a apedrear por la blasfemia. ¿Y qué quiere decir la blasfemia? Porque eres ofensivo a lo sagrado. ¿Cómo va a ser posible que alguien, un hombre de Nazaret, común y corriente, que tiene hambre, que tiene sed, que suda, que va al baño, que anda mal vestido, ¿cómo va a ser posible que usted, Jesús, afirme ser Dios? Eso es blasfemia, usted está loco, ¿qué le pasa? Y esto tiene dos implicaciones que quiero que profundicemos. Uno, ellos sí entendieron el mensaje de Jesús. Ellos fueron y le hicieron una pregunta, hey, dínoslo, ¿eres o no eres? Y ellos sí entendieron lo que Jesús está afirmando y confirmando. Jesús está diciendo, yo soy Dios. Ellos tenían ese mensaje claro. Jesús no estaba trayendo un mensaje político, incitando una revolución o instaurando una nueva moda. Él estaba diciendo, yo soy el Mesías, el Hijo de Dios. Y según la ley de Moisés en Levítico 24, cualquiera que tenga una actitud de blasfemia merece ser lapidado, o sea, apedreado. Una muerte lenta y dolorosa. Pero aunque ellos sí entendieron el mensaje, no lo creyeron.
La ilustración del pastor y las ovejas hizo eco en sus mentes. Ellos pudieron entender todo lo que eso implicaba porque era parte de su día a día. Y aunque lo entendieron tan bien y de manera tan clara, no creyeron, lo rechazaron. Solo quedó en pura información. Les entró por un oído y les salió por el otro. Y yo quiero hacerte dos preguntas. Primero, ¿has entendido el mensaje de Cristo? Ellos lo entendieron. Y yo te quiero decir algo, si tienes dudas, si tienes preguntas, está bien. Puedes hacer esas preguntas, puedes investigar. Eso no es nada de malo, pero tarde que temprano vas a llegar a un momento donde tienes que creer o rechazar. Entonces te hago la segunda pregunta. No solo lo has entendido, pero ¿lo has creído? ¿Has creído ese mensaje? ¿O nada más lo tienes como una historia de ficción allá guardada? ¿O como algo que tus papás te han dicho? ¿O algo que tu esposa te ha dicho? ¿Lo has entendido y lo has creído? Porque estos judíos, escuchen, lo entendieron bien y lo tenían al frente y no creyeron. Versículo 34. Jesús respondió, miren, en sus propias escrituras está registrado que Dios le dio a ciertos líderes del pueblo, a ciertos líderes del pueblo, yo digo que ustedes son dioses. Y ustedes bien saben que las escrituras no pueden ser modificadas. Así que si a las personas que recibieron el mensaje de Dios se les llamó dioses, con D minúscula, ¿por qué ustedes me acusan de blasfemar cuando digo soy el Hijo de Dios? Después de todo, el Padre me separó y me envió al mundo. Versículo 37. No me crean a menos que lleve a cabo las obras de mi Padre. Pero si hago su trabajo, entonces crean en las obras milagrosas que he hecho, aunque no me crean a mí. Entonces sabrán y entenderán que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Quiero que piensen esto. Si Jesús no quisiera, si Él no quiso haber dicho que era Dios, Él sin duda hubiese protestado, se hubiese defendido, hubiera dicho, no, muchachos, en realidad yo no quise decir que yo era Dios. Hay un malentendido aquí, no me apedreen, yo no estaba diciendo eso, yo estaba diciendo que yo era un buen hombre, un buen profeta, pero no. Jesús sí dijo que Él era Dios y más bien les está apelando a una cita que está en el Salmo 82 y se la voy a leer brevemente. Esta es en la versión Reina Valera, versículos 1 y 2, dice que Dios, con D mayúscula, está en la reunión de los dioses, con D minúscula. En medio de los dioses, con D minúscula, juzga y les pregunta, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? O sea, Jesús está explicándole a estos judíos lo siguiente. Miren, esta palabra Dios viene de Elohim, o sea, un juez. Dios está en la reunión de los dioses, o sea, de los gobernantes, de los jueces de Israel, y los está llamando a cuentas y les dice, hey muchachos, ¿por qué ustedes están dirigiendo con tanta maldad? ¿Por qué ustedes no están haciendo lo justo? Eso es lo que Jesús les está diciendo. Hey, sin la propia ley, sin un propio salmo de David, se le dice Dios a los gobernantes, a los jueces, Dios con D minúscula, ¿por qué ustedes me acusan a mí de blasfemia si yo no soy un Dios con D minúscula, gobernante o juez o alto rango de la sociedad? Yo mismo soy el Hijo de Dios. ¿Por qué me van a apedrear si yo verdaderamente soy el Hijo de Dios? Pero inmediatamente Jesús, pese a todos ellos tener ya piedra en mano, pese a estar retándolo, pese a ser tan irrespetuosos, Jesús demuestra empatía y demuestra paciencia. Él entiende que las palabras que Él está diciendo son muy difíciles de procesar para un judío de cepa. Él entiende que es difícil para ellos dimensionar lo que Él está diciendo. Ellos tenían otra expectativa, ellos tenían otro deseo y esto no está calzando. Y Jesús les tiene paciencia. Él les dice, hey, miren, yo sé que para ustedes es difícil, pero hagamos algo. No me crean por lo que digo, créanme también por lo que hago. Crean en las obras milagrosas que he hecho y de esa manera ustedes van a llegar a una conclusión que es imposible que pasen esas señales y esos milagros a menos
de que el Padre esté en mí y yo esté en el Padre. Jesús le está diciendo, miren muchachos, abran su corazón, vean la realidad de lo que está pasando enfrente de sus ojos. Pese a ellos tener una actitud tan demandante y arrogante, Jesús aún tiene paciencia, empatía y compasión y les está dando una oportunidad más. Les dice, muchachos, abran los ojos y vean. Y esto es lo que pasa cuando escuchamos la verdad. Cuando escuchamos la verdad de que Cristo es Rey, que Cristo es el Mesías, que Cristo es la única salida para nuestra vida de desesperanza del pecado. Cuando escuchamos esa verdad aquí el domingo, cuando escuchamos esa verdad aquí, ellos lo están escuchando de parte de Jesús, es como la lluvia que cae en una casa. Esa lluvia cae y en este piquito el agua no se puede estancar, el agua no puede atravesar la casa, el agua no puede volverse para arriba, el agua no puede convertirse en aire. No, hay dos reacciones. O se va para un lado o se va para el otro. Usted hoy aquí, al igual que estos judíos, tiene dos respuestas. O cree que Jesús es el Mesías y la única esperanza para nuestro pecado, la puerta para la vida eterna, o lo rechaza. No hay otra. No hay ponerle pausa, no hay, espérame un ratito para pensarlo un poco más. No. O crees o lo rechazas. Y yo te pregunto hoy, ¿cómo vas a reaccionar hoy? ¿Cómo vas a reaccionar hoy? Versículo 39. Una vez más trataron de arrestarlo, pero él se escapó y los dejó. Se fue al otro lado del río Jordán, cerca del lugar donde Juan bautizaba al principio, y se quedó un tiempo allí. Y muchos lo siguieron. Juan no hacía señales milagrosas, se comentaban unos a otros, pero todo lo que dijo acerca de este hombre resultó ser cierto. Y muchos de los que estaban allí, ¿qué hicieron? Creyeron en Jesús. Entonces termina el capítulo 10, Jesús, al ver que lo quieren apedrear, lo están persiguiendo, se va a una ciudad más pequeña donde el gobierno de Jerusalén no tiene autoridad, donde podría estar a salvo por un tiempo, y allí encontró un buen recibimiento. A diferencia de la multitud que se encontraba en Jerusalén, que lo rechazaron, aquí lo recibieron y creyeron en él. Y para terminar, quiero que nos enfoquemos en unos 3 puntos, al menos 3, tal vez 4. El primero es este. Pongámonos en la imagen de lo siguiente. Jesús está en el pórtico de Salomón, o sea, una de las entradas principales al templo. Muy probablemente no habían rocas suficientemente grandes ahí para todos agarrar una y apedrear a alguien de manera espontánea. ¿Qué quiere decir esto? Que muy probablemente ya esos iban a acorralar a Jesús con la piedra en la mano. Ellos iban y seguramente tenían 2 opciones. O dice que es el Mesías e iniciamos la revolución en Hanukkah. Imagínense qué épico sería ese momento. O lo acabamos aquí porque este jueguito ya me tiene a mí cansado y le damos con las piedras. Ellos pensaban que iban a poner a Jesús contra la espada y la pared, pero ellos fueron los que terminaron en esa posición. Ellos pensaron que le iban a decir a Jesús sí o no, pero Jesús fue el que los puso a ellos y les dijo, hey, miren, ustedes o son mis ovejas o no son mis ovejas. Jesús les dijo, ¿ustedes creen o no creen? ¿Ustedes forman parte del redil o no forman parte del redil? No importa cuál sea su apellido judío, no importa cuál sea su descendencia, no importa cuántos versículos de la ley pueda recitar, no importa cuán fiel sean las festividades judías, o creen en mí o no creen. En su orgullo, en su terquedad, ellos rechazaron este mensaje. Pero hoy tú tienes una oportunidad. Has sido expuesto al mismo mensaje. Y tal vez has venido a la iglesia por bastante tiempo y dices, no, me gusta la música. No, los que enseñan no son tan aburridos, pero
yo lo veo como de lejitos. Yo como que mejor vengo, me siento, salgo soplado, apenas termina, no me involucro, no leo la Biblia, no nada. Pues te quiero decir, probablemente tú te estás yendo en esta dirección. No hay un punto medio. No hay un punto medio. Yo nada más le pido al Señor que suavice tu corazón para que puedas creer. El segundo punto es lo siguiente: para todos aquellos, y lo repito y lo repetiré por siempre, que hemos puesto nuestra fe en Cristo, o sea, que confiamos no en nuestros esfuerzos, más bien sabemos que somos pecadores, pero ponemos nuestra fe en su obra redentora de muerte y resurrección en la cruz para todos nosotros, que hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en eso, formamos parte de su redil, somos sus ovejas. Y hoy tienes que recordar que estás agarrado de la mano del Creador. De ahí nadie te puede arrebatar, aunque estés experimentando dolor, aunque estés experimentando preocupación, aunque estés experimentando situaciones difíciles. Descansa en la verdad de que nada te puede separar de Él y que el buen pastor nos ofrece vida eterna. Y yo no quiero pasar la página rápido, pongámoslo en ejemplos. Hoy está por nacer mi segundo hijo, eso tiene preguntas que me hago. ¿Cómo voy a hacer posible para sostener a la familia? ¿Cómo vamos a hacer con nuestro otro hijo? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con otro? En lugar de Brandon empezar a dar vueltas y ahogarse solo, hey, haz una pausa y recuerda que estás en las manos del Creador. Si tú estás experimentando una injusticia, alguien te hizo daño, alguien te traicionó, te mintió, te fue infiel, recuerda que estás en las manos del Creador. Si estás experimentando un juicio migratorio, si estás experimentando un juicio de un accidente, si estás experimentando una enfermedad, sea lo que sea que experimentemos en esta vida, podemos descansar en la verdad de que nuestro Padre nos tiene bien agarrados. Nuestra confianza no está en que todo salga bien aquí, nuestra confianza está en que la victoria ya está garantizada y vamos a vivir con Él por la eternidad. No importa qué pasemos aquí. Y el tercer punto es un detalle que se nos pudo haber escapado, pero en los últimos versículos 39 al 42 dice que Jesús sea una ciudad pequeña, ¿verdad? En donde Juan el Bautista había estado bautizando, había estado predicando y anunciando la venida del Mesías. Y me sorprende porque la gente dijo, hey, ese Juan como que no era tan sorprendente, no hacía milagros ni nada, pero lo que dijo este hombre, sí es cierto, se cumplió. Juan apuntó a todos a Jesús y a su tiempo esa semilla dio fruto. Y muchos creyeron. Así termina ese capítulo. Y yo nada más quiero animarte con lo siguiente. Ni tú, ni yo, ni nadie puede hacer de alguien que no sea oveja una oveja. No podemos cambiar la mentalidad de nadie. No podemos ovejizar a nadie. Pero sí podemos apuntarles a Cristo y orar para que esa semilla dé fruto. Que eso fue lo que pasó aquí. Entonces, con estas enseñanzas cerramos esta primera parte. Y un último punto que no tengo aquí en las notas es que recordemos que Jesús es la expresión máxima de la gracia y la verdad. Él no le tembló la mano para decir, hay gente que sí es oveja y hay gente que no me escucha porque no es oveja. O sea, Él habló con la verdad, Él habló con justicia. Pero a la vez, aun cuando están a punto de apedrearlos, Él tuvo paciencia y tuvo compasión y demostró gracia. Entonces, ¿cómo procesas en tu vida a Cristo? ¿Lo ves nada más como mi mejor amigo, amor y paz, y juntos hasta el final y nada más? ¿O también eres consciente de su justicia? Él no nada más pasó por alto nuestros pecados, Él vino, pagó en una cruz por nuestros pecados. Él es justo, Él cumple lo que dice y Él es la verdad. ¿Lo vas a rechazar o vas a creer? Déjenme orar. Padre, te doy gracias porque es evidente que tú estás aquí obrando en nuestros corazones. Es evidente que tu palabra es viva y eficaz y puede traspasar nuestros corazones. Te doy gracias por el regalo que nos das de poder hoy
escuchar. Y Padre, todos aquellos que somos parte de tu redil, ayúdanos a descansar en la verdad de que estamos en tus brazos, de que estamos bajo tu cuidado, de que estamos seguros, de que podemos vivir confiados, venga lo que venga. Y todos aquellos que están tal vez hoy aquí sentados, un poco confundidos, y tal vez han estado posponiendo la decisión de creer o no creer, Padre, toca su corazón. Y recuérdales que solamente tú y solo tú eres el buen pastor. Te amamos con todo el corazón y oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén.